Muy buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga en esta mañana. Dios los bendiga de una manera sobreabundante en este miércoles que recién empieza. Para todos y cada uno de ustedes, que la paz de Dios, que la gracia de Dios sea llenando sus vidas de una manera sobrenatural. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Mucho se ha dicho con respecto a qué parte de mi ser es tan responsable de las acciones que tomo. Es decir, puedo yo quizá convivir con el pecado una y otra vez y sin que me llegue a pasar algo, porque de todas formas el Señor me escogió, el Señor me eligió, y por ende pues soy salvo aún a pesar de todas las cosas que hago y dejo de hacer. Yo creo que nuestra situación se divide en dos sentidos, ¿no? El primer sentido es con respecto a las personas que realmente se arrepienten de cada una de las cosas que hicieron en sus vidas, se arrepienten y llegan a los pies de Cristo, llegan a tener ese encuentro personal con el Señor. Entonces empiezan a beber de esos ríos de agua viva que el Señor ofrece y empiezan a tener realmente una nueva vida. Pero pues hemos dicho siempre que somos humanos y que en medio de este mundo pues estamos como sujetos a la carne, estamos sujetos a nuestra segunda naturaleza que nos hace cometer errores. Aún así somos hijos de Dios, ¿no? Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo tenemos la bendición del Señor para una nueva vida. Hemos nacido de nuevo, pero aún así cometemos errores. Aún así nuestros pensamientos a veces divagan en circunstancias que pueden llegar a ofender al Señor. Entonces no somos santos, y eso es básicamente por la influencia de esta segunda naturaleza. ¿Sí? Y esto es el primer grupo de personas, ¿no? Las personas que realmente son nacidas de nuevo, que realmente conocen a Dios, que realmente tienen a Dios en su corazón, pero de todas formas cometemos errores, pensamientos. Quizá tú eres un hijo de Dios, pero esta mañana le hablaste mal a tu esposa. Quizás tú eres un hijo de Dios, pero esta mañana ofendiste a tu papá, ofendiste a tu mamá, y eso la Biblia dice que no está bien, que es una de las cosas que Dios no aprueba. Tal vez tú eres un hijo de Dios, pero no sé, se te salió una mentira, se te salió algo y como que caes en cuenta, te arrepientes, pides perdón, pero tienes eso en el corazón de que ofendiste al Señor. Te duele sobremanera haber ofendido al Señor, te arrepientes y vuelves al camino y sigues con tu vida, ¿no? Hay personas que se quedan allí en ese sentido, y hombre, yo le fallé al Señor, yo cómo hago, y ahí llega la influencia del enemigo, que empieza a hablarnos a nuestros oídos diciéndonos que nosotros no somos aprobados, que nosotros no somos lo suficiente para Dios, que estamos rechazados, que si pecamos aún cuando conocimos al Señor, pues tenemos esa desventaja y el Señor no nos va a aprobar. En ese mismo grupo de personas están las personas que piensan que de pronto tienen que estar con el rosario en la mano. Hay gente que es así, que tienen la camándula en la mano y está rezando a toda hora, porque es que quién sabe a qué hora llegue el Señor y dice el adagio popular y no nos coja confesados. Entonces empezamos a pensar, ¿qué tal que yo pase la calle y acabé de robarme el patacón a mi mamá, y entonces pasa un carro, me coge, y por robarme el patacón a mi mamá, pues entonces me voy a condenar? Muchas personas piensan de esta forma. En este grupo de personas que conocieron a Dios, pero que cometen de vez en cuando, tienen pensamientos, tienen dificultades, tienen todo tipo de tentaciones y cometen errores, ¿no? Pero se arrepienten, con el dolor en el corazón, con el dolor del alma de haber ofendido al mismo Señor que dio la vida por nosotros, y por lo tanto, pues viven así, de esa manera. Por otro lado están las personas que son religiosas, en el sentido de que conocen la Biblia, conocen las Escrituras y en ellas se escudan. Es decir, si Dios murió por mí,
no importa lo que haga, no importa el pecado que yo cometa, no importa la injusticia que yo cometa, el Señor de todas formas me va a perdonar. Así que sigo cometiendo sigo cometiendo los mismos errores, sigo teniendo las mismas costumbres que me llevan a pecar, sigo acudiendo a esos grupos de amigos que me hacen pecar, sigo acudiendo a esas personas que me hacen caer, etcétera, etcétera. Sigo viendo esos programas que me hacen desviarme, sigo escuchando ese tipo de música que no permite que mi espíritu se alimente, y de todas formas lo hago porque sé que de todas pues el Señor me perdona, porque por eso fue que murió en la cruz. Y hay una diferencia entre esos dos grupos: uno que realmente arrepiente, uno que realmente sufre por haber ofendido al Señor, como ya lo dijimos, y este otro que no le importa nada, que de todas formas piensa que pase lo que pase, pues el Señor lo va a perdonar porque es lo que dice su palabra, y así actúan. De hecho, en este grupo inclusive hay una de las divisiones, o hay una de las sectas que tanto hemos hablado, que es salvos siempre salvos, por este tipo de pensamientos. Entonces son dos grupos, ¿cierto? Yo me quiero enfocar en el primero. En el segundo no, porque ya sabemos que ahí definitivamente hay un problema. Ahí definitivamente son personas que no conocen al Señor. Ahí son personas que nunca han tenido un acercamiento, una relación con Dios, y por lo tanto, aunque piensen que el Señor murió por todo el mundo, aunque piensen que el Señor murió por esos pecados, pues la palabra lo dice que es para las personas que creen, para las personas no solamente que creen, sino que obedecen sus mandamientos, a las personas que están de acuerdo a la palabra de Dios. Y este segundo grupo no lo es. Por lo tanto, no voy a hablar de eso, ya sabemos cuál es el destino de este tipo de personas, ¿cierto? Pero así voy a hablar del primer grupo. Este primer grupo de personas están quizá dentro de este primer grupo de personas que realmente conocen o conocemos a Dios, que realmente amamos al Señor. Hay un pensamiento en algunos de ellos, en algunas de estas personas que sí conocemos al Señor, que sí obedecemos su voluntad, pero que de una u otra forma a veces llegan pensamientos a nuestras vidas que nos hacen pecar, pero nos arrepentimos, ¿sí? Pero en este grupo de personas que estoy hablando hay un sentimiento que se llama culpa, y una culpa indefinida. Tal vez podríamos hablar también no solamente de culpa, sino un sentimiento de sentirse indignos ante la presencia del Señor, porque cometieron X o Y error. Entonces están las personas de este primer grupo de la que vamos a hablar, que aún siendo salvos, aún siendo escogidos por el Señor, aún siendo hijos de Dios, cometen uno que otro error, y por eso empieza su vida en declive. Por un solo error en su vida piensan que ya fallaron, que para ellos no es la salvación, que no tienen perdón de Dios, que no están en el camino correcto, y por lo tanto empiezan a enfriarse, empiezan a alejarse poco a poco, y su vida es un total martirio y un total sentido de culpa. Entonces, sobre estas personas, que creo que tal vez me dirijo a ti, que eres de esas personas que eres muy fiel a Dios, que amas mucho al Señor, que te duele haberle ofendido, pero que de una u otra forma piensas que tal vez perdiste tu salvación, piensas que tal vez de una u otra forma estás condenado, y todas las habladurías de la gente te hacen peso porque te condenan, te acusan, te señalan. Entonces vamos a hablar de ese tipo de personas. El Espíritu Santo quiere sobre todo hoy dar una palabra de esperanza, una palabra de espera en el Señor, de creer en lo que dice su palabra. Y hoy vamos a desarrollar algunos versos de la misma escritura que nos dan cuenta de esa seguridad, de la seguridad de ser salvos y de no perder la salvación por X o Y cosa que hayamos cometido, porque sabemos que somos hijos de Dios, que tenemos errores, pero nos arrepentimos y volvemos al camino, y no por eso vamos a perder ese gozo. Amén. Entonces vamos a hablar de eso. El Espíritu Santo quiere hablar de eso, quiere poner muchos puntos en claro, y antes de arrancar con el tema a profundidad, vamos a orar. Vamos a esta hora, cada uno de nosotros, a cerrar los ojos donde estén,
de camino al trabajo, a la universidad, al colegio, a la casa, no sé, donde estés, cierra tus ojos, empieza a disponerte para este tiempo, en este momento te voy a pedir que saca de tu mente todo concepto que hayas adquirido previamente de otras iglesias, por la tradición, por tus mismos estudios. Trata de sacarlo, trata de llegar a este tiempo devocional totalmente en ceros, con tu mente en blanco, con tu mente dispuesta a aprender, con tu mente dispuesta a ser orientado y a ser dirigido por la presencia poderosa de nuestro Señor Jesús. Amén. Y del Espíritu Santo, obviamente. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos enseña, Señor, a tener esperanza en ti, que nos enseña, Señor, a caminar en ti. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos das de tener este espacio, Señor, hoy nuevamente, Señor, unidos como hermanos, unidos como iglesia, Señor, en la comunión, Señor, con el Espíritu Santo y en la comunión con tu Hijo, Señor, que es el gozo, Señor, de todos los gozos. Gracias, Padre amado, porque hasta ahora, Señor, yo he sido, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús, dejar afuera, Señor, toda dolencia, toda enfermedad, todo pensamiento, Señor, de angustia, todo pensamiento, Señor, de pesadez, todo pensamiento que se me hace apartar de tu camino, de apartar de tus enseñanzas. Enfócame, Espíritu Santo, Señor, a esta hora, Señor, a las verdades que tienes reveladas para mi alma. Gracias, Padre, te doy, Señor, porque en medio de todo, Padre eterno, tú de tu mano, Señor, me llevas, Señor, al camino correcto, me mantienes, me sostienes, Señor, me equipas sobre todo, Padre eterno, para poder hacer la obra. Gracias te damos por cada una de las personas, Señor, que se conectan hasta ahora, los que más adelante lo harán, Señor, confiados en que tu palabra, Señor, no llegará vacía, Señor. Capacita a este siervo, Señor, infúndelo, Señor, de autoridad y poder en esta mañana para que tú, Señor, también seas hablando de la misma manera, Señor. Para que muchas personas, Señor, lleguen a los pies tuyos, Señor, por causa de la palabra del Evangelio, Señor, y no por causa de un hombre. Gracias te damos, Padre amado, Señor, porque hoy, Señor, abrimos nuestros oídos a oír, Señor, lo que tú tienes que decirle a las iglesias, mi Señor amado. Gracias, Padre amado Dios, por la oportunidad que nos da, Señor. Háblanos, Señor, realmente así, Señor, con autoridad y poder en esta mañana, para que seas tú, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, realmente el que tome el control, Señor, de estos momentos tan bendecidos por ti. Papá, gracias te damos, Señor, y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, realmente para este primer grupo de personas que vamos a hablar, y es ese tipo de personas que conocimos en algún momento realmente a Cristo, que conocimos realmente en un momento determinado a nuestro Señor Jesús, que morimos a la carne a muchas cosas, que tal vez en tu pasado tú tomaste mucho trago, tal vez en tu pasado tú maltratabas a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, y hoy te das cuenta que realmente Cristo hizo una vida totalmente diferente en ti, que hoy hay cosas que ya no haces como lo hacías antes, y no solamente la comparación de tu vida que era antes y la de ahora, sino que realmente el Espíritu Santo que vive en ti empieza a dirigirte, empieza a hacerte comprender las Escrituras, empieza a redarguirte de pecado, empieza a hacerte miserable cuando tú cometes un pecado, y es el Espíritu Santo el que te da a ti la confianza suficiente de saberte salvo, ¿no? Y es ese tipo de personas de las que vamos a hablar hoy. Con todo y esto que estamos hablando, con todo y esto que acabamos de decir, pues dijimos hace un momento que pues no estamos exentos de cometer un error. La palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, podemos cometer un error. Podemos esta mañana gritar a nuestra esposa, podemos tomar una mala decisión, no sé, tantas cosas que el enemigo nos tienta y realmente el enemigo nos tienta, pero no es el artífice de hacernos caer. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, ¿sí? El enemigo ya está derrotado. Nosotros somos en Cristo y por lo tanto nosotros somos nueva criatura. No vamos a echarle la culpa al enemigo, somos nosotros. Siempre he dicho que el peor enemigo de cada uno de nosotros somos nosotros mismos, no el enemigo. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque el enemigo ya está derrotado, ya sabemos cuáles son sus artilugios, ya sabemos cuáles son sus artimañas. Solamente tenemos que hacer lo que dice la Biblia y no
y no hacer nada más. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto al enemigo? Que tenemos que tenemos que huir de él. En la Biblia no dice tienes que pararte en firme, tienes que reprender al enemigo, tienes que decirte que te reprendo Satanás y que un poco de tonterías más. En la Biblia no dice nada. En la Biblia dice al respecto del enemigo que lo único que tienes que hacer es huir, ¿no? Considerándote tú un hijo de Dios, ¿cierto? Y en ese sentido actuamos. Entonces, realmente pues nos deslizamos, realmente caemos, pero ¿qué pasa con las personas que están en este grupo de gente y aún así pues comete el error, pero como que se aíslan en el error, ¿no? como que no sale de allí? Entonces empieza su mente a divagar por alrededor de él, diciéndole que tú no eres digno, que el Señor nunca te perdonó, que ese pecado es imperdonable, que tú como un hijo de Dios, ¿cómo fuiste a caer de esa manera? Que tú como hijo de Dios, ¿cómo fuiste a hacer aquello y hacer lo otro? Vuelvo y repito, estamos en un grupo que conoce realmente a Cristo, no a los que no lo conocen, sino el que conoce realmente a Cristo, y en ese grupo se caracteriza por ser personas que realmente se arrepienten. Y tanto así que lo llevan al extremo, a eso es lo que nos referimos, y lo llevan al extremo a decir, hombre, yo ya no me voy a parar más, yo no piso una iglesia, yo no quiero saber nada de esto porque realmente estoy condenado. Realmente después de lo que hice no hay perdón de Dios. Y entran en depresión, entran en ese sentimiento de indignidad, yo no soy digno, yo no sirvo para nada, el Señor me detesta, el Señor me quitó la salvación. Y yo te digo a ti una cosa, si el Señor te dio a ti una vez la salvación, pues no la vas a perder, la vas a tener siempre allí, ¿cierto? La vas a tener siempre contigo, si realmente eres un hijo de Dios. Bueno, entonces hoy vamos a empezar a desarrollar este tema por medio de algunos versículos. Mire que cuando vamos a tocar unos temas bastante cruciales en esta mañana, y es como el tema, por ejemplo, de la predestinación. Realmente queremos centrarnos en algunos versos que nos van a dar la claridad sobre este tema y nos van a hacer entender qué significa realmente, ¿cierto? Y también al mismo tiempo nos van a dar la seguridad de que a este tipo de personas, a este grupo en particular, pueden estar confiados porque el Señor sabía de antemano qué ibas a hacer, sabía de antemano cómo ibas a orar, pero también conoce tu corazón y por lo tanto murió en la cruz por ese pecado, inclusive que tú piensas que es imperdonable, ¿cierto? Que tú piensas que no tienes perdón y que por eso es que estás así como estás. Entonces, vamos a entrar en materia, mis hermanos. Yo creo que la Biblia nos da las respuestas absolutamente a todos los pensamientos, a todas las inquietudes que tenemos, y por lo tanto es tan rica en conocimiento y tan rica en todo, ¿no? Entonces yo quiero que usted me acompañe. Vamos a ir a Romanos 8. Romanos 8 desde el verso 28. Romanos 8 desde el verso 28. Amén. Allá dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo hasta el verso 30. Hasta el verso 37. Verso 8 desde el capítulo, Romanos 8 desde el verso 28. Hay un título allí que dice más que vencedores. Yo creo que usted lo conoce, pero tal vez un poco desconfigurado. Vamos a empezar a escudriñarlo de la manera que es. Romanos 8 desde el verso 28 dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tremendo. Esto es una de las verdades más intensas que tiene el Evangelio. Entonces, cuando empezamos a descubrir lo que tiene aquí Romanos 8 en el verso 28, nos habla casi que todo el tema de la salvación, de tanto el llamado, la elección, la predestinación y realmente lo que llega después, que es la glorificación. Todas las fases que tiene mi salvación está aquí en el libro de Romanos. Pero el capítulo 8 más exactamente me habla de la justificación. Entonces, cuando yo llego a esta porción bíblica, empiezo a leer. Y aquí dice, y sabemos, ese y sabemos, estoy en Romanos 8:28, ese y sabemos, es decir, nos da una plena confianza, una plena seguridad de lo que estamos hablando. Es algo que está dentro de nuestro interior, es algo que el Espíritu absorbe y que nos da la seguridad de que lo que estamos hablando es real. Y saber, el saber es un término que nos da la conciencia de que de lo que estoy diciendo es cierto, de lo que estoy diciendo es realidad. Y sabemos. Y lo que sigue ahí es que los que aman a Dios, entonces yo te pregunto a ti, ¿tú amas a Dios? Tú me puedes decir, sí, yo le amo, yo le amo, yo le amo, yo le amo, yo le amo. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, el concepto de amar a Dios tenía varias significancias. Amar a Dios no es solamente hablarlo de palabra, ni yo te amo, como usted le puede decir a su novia, como usted le puede decir a su esposo. Yo te amo, y amar a Dios es obedecer sus mandamientos, y obedecer sus mandamientos no es dejar pasar ni uno solo. Entonces, en ese sentido, si usted ama al prójimo, ama a Dios. ¿Sí? Si usted le hace el quite a su prójimo, si usted, que fastidio el vecino, que es tan chismoso, que esta vieja fastidiosa, y usted le hace el quite y lo detesta a su vecino, usted detesta al que le hizo daño, por ejemplo, usted no ama a Dios. Entonces, eso es un término que es muy importante y usted empieza a desarrollar, porque si usted no ama a los demás, pues realmente usted no está amando a Dios. Si usted no ama la creación de Dios, pues usted no está amando a Dios. Entonces, a esas personas, a los que aman a Dios realmente como es, a esas cosas, todas las cosas, a esas personas, todas las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? Y eso creo que ya hemos hablado en varias oportunidades. Y dice después, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay un propósito para cada uno de nosotros por los cuales Dios nos llama. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y mire que aquí todo este verso 28 en adelante nos habla de un propósito y un propósito fundamental. El propósito no es tu ministerio de pastorado, no. Pues sí es un propósito, pero yo lo podría llamar como un propósito menor, ¿no? Un propósito que va dentro del paquete de mi servicio. El llamado a ser maestro, el llamado a ser evangelista, el llamado a ser pastor, el llamado a ser salmista, el llamado a ser, qué sé yo. ¿Sí? Ahí hay un llamado, pero no es el llamado que habla acá. Dice, y conforme a su propósito son llamados, pero ¿llamados para qué? Más adelante vamos a entender de qué se trata el llamado, que no es más que un llamado a ser salvo, que un llamado a que cada uno de nosotros seamos coherederos, es decir, que seamos adoptados en la familia del Señor. Y no es porque Israel tuviera la supremacía o la preeminencia y nosotros después, no. Ese llamado a ser adoptados es precisamente porque realmente yo lo puedo ver en dos etapas, en mi cuerpo físico, porque yo soy adoptado, y al adoptado habla de una transformación en mí, ¿cierto? No solamente de mi vida, sino de todo mi cuerpo para poder acceder al reino de Dios, ¿cierto? Es esa transformación. Y en segundo lugar, también soy adoptado pues en la familia de mi Señor, ¿cierto? Como su hijo, ¿cierto? Ese es el propósito
o a lo que yo, el propósito el que el Señor tiene en mente y a lo cual yo fui llamado, ¿cierto? No es otro propósito diferente. En el verso 29 empieza a desarrollar toda la temática, dice, porque los que antes conoció. Ese antes conoció, pues yo creo que ya lo hemos hablado muchas veces también, y ese antes conoció, me voy a ir otra vez a Efesios, que es la lectura que estamos haciendo todos los domingos, o el estudio de la palabra expositiva de todos los domingos, que está en Efesios 1, recuerdan que la estamos viendo. En Efesios 1 también habla con respecto a Romanos 8. Romanos 8 dice, porque los que antes conoció, ¿cierto? Entonces cuando decimos conoció nos vamos a Efesios 1 y ahí Efesios 1 empieza hablando de lo apóstol, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, Efesios 1 verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Ahí es cuando empezamos a hablar de las bendiciones espirituales que hemos aprendido. Que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Acá lo dice. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, a ti no te escogió para otra cosa. No te escogió para que fueras médico, no te escogió para que fueras zapatero, no te escogió para que fueras constructor, no te escogió para que fueras contador, ni economista, ni músico, no, te escogió para qué. Ahí dice muy claramente lo que dice en Efesios 1, ¿cierto? Dice en el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Está bien el estudio? Claro que está bien. Yo no estoy diciendo, es que el pastor está diciendo que no estudiemos. No, estoy diciendo que es claro que está bien para tu sustento, para poder coayudar a tu propósito realmente al que fuiste llamado, pero tú fuiste llamado no para eso. Realmente tu llamado es para que seas santo y para que seas sin mancha delante del Señor. Entonces mire que no solamente Romanos lo habla, sino también en la carta de Efesios. Estas dos cartas las escribe Pablo. Mire que tienen la misma intención en las dos, ¿cierto? De podernos llegar a exponer esta realidad, este misterio tan sublime que es el tema de la salvación y el tema de la justificación y la predestinación y todo lo que habla aquí. Entonces, devolviéndonos a Romanos 8, mire que entonces Efesios con Romanos pues tiene su congruencia. Y dice el verso 29 de Romanos 8, porque los que antes conoció, ya lo aprendimos en Efesios, porque los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció? Antes de la fundación del mundo. ¿En dónde estuvo el propósito? Antes de la fundación del mundo. Entonces, a los que antes conoció, ¿a quiénes? Mire que esta carta está dirigida a creyentes, como tú también no eres. Por eso fue necesario apartar estos dos grupos, creyentes y no creyentes. Para los que no son creyentes, esta palabra no es. Sin embargo, te puedes quedar acá. Muy seguramente tú sacarás provecho de esto tan grandioso y tomarás la decisión de seguir a Cristo. Pero para los que sí son creyentes, es dirigida la carta. De hecho, cuando habla el Señor a Romanos y cuando habla el Señor a los Efesios, cuando habla a los de Colosas, pues es dirigida a todas las cartas a quienes, a la gente que ya cree en el Señor, ¿cierto? Entonces, Romanos también es una carta dirigida a los creyentes y a los que antes conoció, enmarca a las personas que son creyentes y el Señor los tenía allí en su proyecto de vida, en su proyecto de santidad. Entonces, Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Acá lo dice muy claro, los que conoció también, inclusive, no solamente los conoció antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, sino que los predestinó. Y aquí es donde quería llegar. Entonces, ¿los predestinó para qué? No, pastor, es que me predestinó para ser millonario. No, y aquí vuelve toda la doctrina de la predestinación y quiero explicar un poquito de esto. Mire, la doctrina de la predestinación no es que Él lo haya predestinado a usted a ciertas cosas. Mire que cuando ya usted llega y lo aprende y lo comprende, es que predestinar no es más que
predestinarlo, pero para una cosa en particular y no para lo que hemos aprendido. No, es que el Señor me predestinó para ser cantante, o el Señor me predestinó para tener el ministerio de alabanza, o el Señor me predestinó para cosas de aquí. No, para nada de eso, ¿cierto? El Señor me predestinó, como vamos a ver ahorita, para otras cosas diferentes, y no nada más, y vuelvo y repito, que es para ser adoptado como hijo suyo, nada más, ¿sí? El Señor no predestinó para condenación, ¿sí? El Señor, aunque el Señor en medio de sus atributos tiene algo que se llama omnisciencia, o sea, presciencia, que Él conoce todo por anticipado, y aunque tenga ese conocimiento, no es que te haya o nos haya predestinado para condenación, aunque tenga ese conocimiento. Cada persona, volvemos a repetir, es responsable. Cada persona es responsable de lo que hace o deja de hacer, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en claro cuál es la soberanía de Dios. En ese sentido, el Señor es muy claro, tremendo aguacero que está cayendo. El Señor es muy claro en lo que realmente quiere y desea para nosotros. Entonces, hermanos, predestinar no es que el Señor me predestinó a condenación, vuelvo y repito, o a salvación, como sea, sino que realmente me predestinó para ser heredero, para ser, ¿cómo le explico? Sí, lo que dijimos ahora, para ser ese grupo de personas, ¿sí?, que somos realmente adoptados como hijos del Señor. A eso nos predestinó. No nos predestinó para esto y para lo otro. O sea, hay muchas personas que tienen este concepto. Realmente la doctrina de la predestinación de lo que habla es que ahí el Señor tiene una lista en la cual está mi nombre como salvado. Entonces no hay nada que lo llegue a cambiar, pues es Dios. Entonces Él tiene la lista allí y empieza a enumerar: allí está mi nombre, está Pepito Pérez, allí estoy yo. Nada de lo que yo haga va a cambiar eso. Ni que yo peque, ni que yo sea un alcohólico, ni que yo sea un drogadicto. Nada de lo que yo haga va a cambiar la lista. No, eso no es predestinación, ni tampoco es realidad que esto exista, ¿cierto? Hay otras personas que piensan lo contrario. Entonces, estos están aquí y yo estoy aquí predestinado para condenación. Entonces, nada de lo que yo haga podrá llegar a salvarme. Yo no puedo ni ir a la iglesia, ni orar, ni pedir al Señor que me perdone, porque nada de lo que yo haga podrá llegar a hacerme salvo, porque pues ya el Señor ya me predestinó para condenación. Esto no es así, hermanos. El Señor me predestinó para ser adoptado hijo suyo. La responsabilidad tuya, ¿cuál es? La responsabilidad tuya es apropiarte de lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? La responsabilidad tuya es comprender esta verdad y, por lo tanto, encontrar, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar, que es que si eres ese tipo de persona que el Señor quiere, que el Señor está construyendo día a día, es descubrir por medio de la palabra de Dios que el Espíritu Santo te da a ti la seguridad de que tú eres parte de este tipo de personas. La responsabilidad en ti es seguir los mandamientos, la responsabilidad en ti es obedecer la palabra de Dios, la responsabilidad en ti está en abrazar al Padre. Todos y cada uno de nosotros tenemos la opción. Digamos que somos salvados potencialmente. Es decir, Dios en Juan 3:16 dice que Él murió por todos nosotros murió. Él murió hasta por el asesino de turno del noticiero. Él murió hasta por ese asesino, pero Él decidió, en medio o en el marco de su libre albedrío, asesinar a la persona. Por lo tanto, decidió no seguir a Cristo, ¿cierto? Tu vecino, el Señor también murió por tu vecino, sí, pero Él decidió rechazar a Dios y entrar en chismes, contiendas, abusos, etcétera, etcétera, etcétera. A eso es a lo que me refiero. Tú tienes la responsabilidad o el libre derecho de decidir si lo eres o no lo eres, ¿sí?
A eso hablamos como la predestinación. Y mire que esto es un tema que tenemos que tener muy claro, porque aquí cuando dice, porque los que antes conoció, él ya sabía todo, en su presencia él sabía lo que iba a pasar, pero no por eso va a condenar a unos y a salvar a otros. Para todos es pero tú tienes responsabilidad en esto, amén. Entonces, dice aquí el verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, lo que hablamos y comprendimos un poco. ¿Para qué los predestinó? Y acá está la respuesta, acá te dice todas las respuestas que tú tienes. El Señor me predestinó a mí y te predestinó a ti para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, el Señor Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está toda la manifestación de este misterio. Mire, toda la predestinación, o sea, el concepto real de predestinación tiene que ver con la heredad, tiene que ver con la adopción de Dios, con la adopción de nosotros como hijos y el Padre, lo que ya dijimos. ¿Por qué dice esto? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Al ser Jesús el primogénito entre muchos hermanos, a mí me hace ser hermano también de Jesucristo. Por lo tanto, eso es el concepto de predestinación, llegar a ese momento en donde yo realmente sea su hermano, en donde Él sea el primogénito en todo, ¿sí? El primogénito en resucitar, o sea, el primero en que resucita, ¿sí? El primero en que está al lado del Padre, el primero en todo, pero al lado de Él voy yo, ¿cierto? Porque Él es mi hermano. Por eso dice ahí, somos predestinados, vuelvo a ese término para que usted lo tenga claro, para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Señor Jesús y para que seamos hechos, para que Él sea hecho el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él ya está en la gloria. Si está en la gloria es porque el Señor lo glorificó de acuerdo a su sacrificio en la cruz, está al lado del Padre y allá vamos a estar todos. ¿Sí? Eso es la predestinación. Estamos destinados para ese momento glorioso, no para otro. No es para ser millonario, no es para condenación. De hecho, no hay un lugar para condenación. Mire que la palabra de Dios dice que cuando el Señor empieza a apartar el trigo y la cizaña, ¿cierto? Los malos y los buenos en aquel día que va a llegar, entonces saca a los cabras, o sea, los desobedientes, los inconversos, por decirlo de alguna manera, y los deposita en ¿dónde? O los coloca en ¿dónde? ¿Sí? En el lugar destinado para los ángeles, ¿sí? Y los demonios que no quisieron obedecer a Dios. Mire que era un lugar destinado para ángeles y para demonios, pero no hay un lugar destinado para los condenados humanos. ¿Por qué? Porque no existe. Pero pues sí, allá va a colocar a estas personas que no tuvieron, no obedecieron su ley o no le conocieron propiamente dicho. Entonces hay un lugar para ellos. Entonces, el verso 30 dice, y a los que predestinó, vuelve otra vez el término, y a los que predestinó, a estos también llamó. Un llamado, ya lo dijimos, un llamado es algo completo. O sea, no, Él me llamó. ¿A qué me llamó? Esto no es el llamado ministerial, esto no tiene nada que ver. A estos y a los que predestinó, a estos también llamó, pero ¿llamó a qué? Vuelvo y repito, esto no tiene nada que ver con su llamado ministerial, ni su llamado a ser pastor, ni su llamado a ser salmista, ni su llamado a ser maestro. Lo llamó para ser ¿qué? Hijo adoptivo del Señor. Por lo tanto, hermanos en Cristo. A eso lo llamó. Y entonces, a los que predestinó para este tema, pues también los llamó con anticipación. Y a estos que llamó, pues también justificó. ¿En qué momento me justifica? Pues no hay otra forma. Mire que cuando decíamos no hay, como arranca unos 5 capítulos atrás este libro de Romanos 8 me dice que yo soy un pecador, ¿sí? Que yo no tengo absolutamente ningún chance, que soy un condenado, que no hay justo ni tan solo uno, todos pecamos y todos estamos separados de la gloria de Dios. Así arranca el capítulo 3 de este Romanos. Si quiere usted léalo en su casa. Así arranca el capítulo 3 de este libro. Pero llegamos aquí a Romanos 8 con la buena noticia de que a pesar de que estábamos condenados, Él me justificó. Acá dice el verso 30. Y a los que predestinó, todo esto que ya aprendimos, también me llamó, ¿cierto? Lo que también dice Efesios 1. Y a los que llamó, con todo el capítulo, o sea, no solamente que me llame a mí, sino que
que también es necesario para ese llamamiento, es necesario para la predestinación, es necesario para todo esto, que Él me justifique, porque como dice en el capítulo 3, yo estoy condenado y por lo tanto la paga del pecado es la muerte, por lo tanto estoy condenado a muerte. Y si estoy condenado a muerte, muerto, no puedo hacer nada. Es necesario que Él me justifique. ¿Y cómo me justifica? Obviamente por la muerte de su Hijo en la cruz. Así me justifica. El único que justifica es Cristo, por medio de la muerte en la cruz del madero. Entonces, por eso dice, a los que también llamó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Por su Hijo soy salvo. Él me justificó. ¿Qué quiere decir justificó? Que aunque yo era condenado, que aunque yo estaba muerto por mis delitos y pecados, realmente el Señor me declara justo. No es que yo lo sea, me declara justo judicialmente, ¿sí? Y por lo tanto perdona mis pecados y también aleja la culpa de mí. Así es que me justifica. Y luego de la justificación llega la última fase, y a estos también glorifico. Esta parte no nos llega todavía. Esta parte la vamos a tener cuando Cristo venga por nosotros. Nos glorifica tanto el cuerpo como el alma. O sea, nuestra naturaleza cambia, se transforma para poder entrar al reino de los cielos. Esta es toda la gloriosa manifestación de su poder y de este misterio que usted debe comprender, porque es muy importante que usted tenga en cuenta todo esto para que usted empiece a preguntarse, bueno, entonces, ¿qué con lo que siento? Yo cometí un error, yo me siento sucio, me siento mal y estoy cada día más abajo porque yo sé que el Señor no me va a perdonar. Entonces ahí es donde yo te digo, no es que yo te diga, es que el verso 31 te lo ratifica. Después de todo lo que yo te dije, lo que la palabra de Dios dice el verso 31, bueno, después de todo esto que acabamos de aprender, dice el verso 31, entonces, ¿qué vamos a decir? Después de todo lo que te conté, después de que el Señor te llamó, después de que el Señor te destinó para ser hijo suyo, hermano de Jesucristo, por la predestinación, porque te llamó desde antes de la fundación del mundo, porque te justificó, porque nos va a glorificar, después de todo esto, ¿qué vas a decir entonces? ¿Qué tienes que decir? Dice el verso 31. ¿Qué vamos a decir? Y realmente la respuesta es nada. No tengo que decir nada. Mis labios callan ante tan monumental manifestación de amor. ¿Cierto? Y dice después, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ojo a esto. Porque el verso si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está totalmente desenfocado. Las personas lo emplean de la manera equivocada. Dice, no, hermano, es que esta dificultad está tenaz, no hay plata para nada, tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar la matrícula de mis hijos, mi esposa está enferma. No, pero tranquilo, hermano, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no es la aplicación realmente que debemos tener con esta porción bíblica. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, que después de lo que ya sabemos, de que Él nos llamó, de que Él nos predestinó, de que Él nos justificó y toda la fase completa de la salvación, ahí podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiere decir que nadie nos podrá condenar, que nadie nos podrá acusar del pasado, ¿sí? De mis pecados anteriores, de lo que yo haya cometido. Ahí sí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Llegan a las personas a ti, a tu lado, no, pero es que ese fulanito de tal, ese hermanito no sé qué, ese era un alcohólico, ese era no sé qué, mire cómo maltrata a su esposa, mire las palabrotas que decía, pero ese era tu pasado, ¿cierto? Yo tengo y creo que muchos de ustedes tienen un pasado que si empezamos a escarbar vamos a encontrar cosas tremendas. Hasta mi esposa puede decir, no, es que él era tremendo, eso hacía y deshacía. Realmente, si mi esposa se acordara de todas las cosas malas y las llevara ante la presencia del Señor, pues saldría todo un cartapacio de cosas. Pero le voy a decir una cosa. Aquí el verso 31, 33, 34 y 35. Mira, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y no son las cosas materiales, sino de las cosas que ya hablamos, de la justificación, del perdón de los pecados, de la salvación. Esas son todas las cosas de las que habla aquí Romanos. No es el carro, no es la casa, no es nada de absolutamente eso.
Estamos hablando de la duda que tú tienes de que cometiste este error y que vas a perder la salvación, ¿sí? Estoy de acuerdo a la palabra de Dios tratando de sacarte de esta duda y que tú entiendas que realmente eres escogido aún con lo que hiciste, porque estás arrepentido, porque le perdiste perdón al Señor, y es hora de que vuelvas al camino, es hora de que te sacudas de esa tierra que te echaste encima y vuelvas al camino del Señor, porque después de toda esta belleza que nos está demostrando el Señor, Él pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Yo no tengo nada que decir más que agradecer. ¿Qué pues diremos a esto? Yo lo que puedo decir es que aleluya, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Y empieza a decir, verso 32, el que no escatimó ni a su propio hijo. O sea, tenía tanto amor por ti que hasta su hijo Jesucristo lo dio por eso. Entonces, si no escatimó ni a su propio hijo, tú te vas a argumentar por un problema de conciencia, por un problema de culpa, por un problema del tamaño que sea, así sea lo más grande que sea el tamaño de tu pecado, te vas a justificar con eso. Es decir, que le estás diciendo en la cara al Señor Dios, el sacrificio de tu hijo no valió para nada en mi vida porque me siento y me sigo sintiendo mal. Él dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas, no materiales, vuelvo y repito. La bendición de ser hijo, la bendición de ser acepto aún con el error que cometes, porque te arrepientes, porque le conoces. El verso 31, 33, 34 y 35 nos habla de algo, nos pone muchas preguntas. Realmente el verso 31 nos pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Sí? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién será capaz de decir una palabra en contra nuestra con todo este argumento, con todo lo que el Señor hizo por nosotros, con todo, después de que, o sea, si Él me llamó, si Él me justificó, si Él me glorificó, ¿quién me va a condenar? ¿Quién me va a acusar? Por eso dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Te pregunto, ¿tú eres escogido? Sí, desde antes de la fundación del mundo, acabamos de aprenderlo. Y si eres escogido, ¿quién te va a acusar? ¿El vecino? ¿Tu esposa? ¿Tu hijo? ¿Quién te va a acusar? Del verso 31, el verso 31, el verso 33, 34 y 35 nos habla de que ahí hay 4 preguntas, hay 4, ¿quién acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Qué más dice? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y la pregunta es simple, nadie. Nadie, porque Él mismo nos separó, Él mismo nos perdonó, Él tomó el lugar, Él murió en la cruz, su Hijo murió en la cruz por nosotros, y por lo tanto nada nos va a separar del amor de Cristo, nadie nos va a acusar. Es posible, como decíamos anteriormente, es posible que alguien pueda, o más bien la pregunta es posible, hermano, que alguien pueda apartar del Hijo de Dios, que eres tú o yo? Es posible que alguien pueda apartar del Hijo de Dios la justificación que ya ha sido declarada a favor de ese mismo pecador, ese mismo pecador que cree, ese mismo pecador que se arrepiente. Es posible que alguien pueda apartar del Hijo del Señor esa justificación, o sea, que le sea arrebatada. No, no es posible. No es posible. En otras palabras, para que usted lo comprenda un poco más, ¿puede una persona que ya ha nacido de nuevo volver a su estado anterior? No es posible, por lo que acabamos de comprender. Y Romanos 8, vuelvo y repito, contesta todas estas preguntas. Si con más tiempo usted deténgase en su casa y empieza a leerlo versículo por versículo muy despacio y empezará a responderte todas esas preguntas de duda y de culpa que tú tienes en tu corazón, ¿sí? Había una historia, hermano, que habla de un romano en la época de la esclavitud. Un romano rico, y el romano rico tenía un hijo que siempre malgastó todo.
malgastó todo lo que le daba su papá, nunca lo respetó, siempre lo pordebajeó, siempre humilló a su papá, él era muy amoroso con su hijo, le daba de todo, pero el hijo nunca le obedeció, el papá mantenía muy avergonzado a su hijo por todo lo que hacía, por todas por todo lo que él le hacía a su papá, entonces pues no era un buen hijo, propiamente dicho, pero a su vez también él estaba muy desilusionado de este muchacho, y a su vez también tenía un esclavo, que era todo lo contrario a su hijo. El esclavo sí estaba muy pendiente de su amo, de que necesitaba, lo atendía, lo consentía, obviamente le obedecía, lo respetaba demasiado, y su amo pues estaba muy orgulloso de su esclavo. Un día en el lecho de muerte de este romano, pues él decidió pues que su hijo, como era tan cafre, pero decidió desheredarlo, no darle absolutamente nada, le iba a quitar todo, y le iba a pasar todo lo que él tenía a su esclavo, que sí quería. Entonces en el lecho de muerte llama a su hijo y le dice: mira, tú fuiste un cafre conmigo, fuiste un degenerado toda la vida, eras un vago completo, no hiciste absolutamente nada, nunca escuchaste mis consejos, no me serviste ni para el arranque, entonces te voy a desheredar, no te voy a dar nada, pero en mi infinita misericordia te voy a dejar que tú escojas una sola cosa entre todo lo que tengo, y con esa te puedes quedar. De resto me voy a llevar todo, y el esclavo se va a quedar con todo, porque a mi esclavo sí le voy a dar todo, mi esclavo sí me obedece, mi esclavo sí me respeta, mi esclavo sí me escucha, mi esclavo está preocupado por mí, mi esclavo me ama, entonces a mi esclavo le voy a dar todo. Entonces el hijo se quedó pensándola, y una y otra vez dijo: ok, si eso es así, yo quiero quedarme con tu esclavo. Yo creo que la pensó muy bien, y la pensó muy milimétricamente el hijo del Señor. Y obviamente sabía que si el esclavo heredaba todo, pues, y el hijo se adueñaba del esclavo, pues simplemente el hijo también se quedaba con todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un mensaje también para cada uno de nosotros, y es que cuando nos decidimos por Cristo, lo tenemos todo en el Padre, absolutamente todo. Y mira entonces que el verso 33 y el verso 34 aquí de Romanos nos habla de quién acusará a los escogidos, y también nos habla de quién es el que condenará. ¿Quién acusará y quién condenará? Dos preguntas, porque son preguntas que tú te preguntas, válgase la redundancia, que tú te haces. O sea, tú mismo te estás acusando de lo que hiciste, tú mismo te estás condenando, o otra persona te condena, puede, como sea. Pero hay algo que ronda aquí, que a pesar de que Cristo haya hecho todas estas maravillas que nos ha dicho, que nos haya llamado, que nos haya escogido, tú piensas que otra persona con menos privilegios, que no es Dios, como tú o como cualquier otra persona, puede revertir lo que ya el Señor hizo contigo, que fue escogerte, predestinarte, justificarte y glorificarte. Lo piensas así, y por eso estás en esa situación de pesadez, en esa situación de incertidumbre, y por lo tanto empiezas a caer lentamente una y otra vez. Entonces, ¿quién nos acusará y quién nos condenará? Eso nos hace recordar lo que dice allí Zacarías 3. Zacarías 3 desde el verso 1. Empieza diciendo, Zacarías 3 verso 1, hay una situación allí en donde está Josué el sacerdote con el ángel de Dios, con el Señor propiamente dicho, y empieza esta historia a desarrollarse de la siguiente manera. Zacarías 3 verso 1 dice: entonces el ángel me mostró a Josué. En otras traducciones dice Yeshua, ¿no? Pero bueno, es Josué. Entonces el ángel me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Y el ángel del Señor, el acusador Satanás, estaba allí a la derecha del ángel. ¿El qué? El acusador. ¿Recuerdan la pregunta del verso 33 de Romanos? ¿Quién nos acusará? Entonces mira, aquí está el enemigo. Entonces esta historia va para allá. Zacarías 3 verso 1. Entonces el ángel me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor,
el acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel. ¿Y qué hacía? Pues si estaba el acusador, pues presentar acusaciones. Y presentaba acusaciones contra Josué. No dice aquí por qué, pero muy seguro por cómo estaba vestido Josué, ¿cierto? Muy seguramente es por eso. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones. Satanás, así es. El Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre, o sea Josué, es como un tizón de llamas que ha sido arrebatado del fuego. O sea, muy, muy importante para mí. La ropa de Josué estaba sucia, muy seguramente por eso lo estaba acusando. Y en este sentido la ropa sucia representa el pecado en cada uno de nosotros. La ropa de Josué estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel, por eso Satanás lo acusaba. Versículo 4. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Es lo que hace con nosotros, quítenle el pecado, que es con lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hasta Josué y le dijo: ¿ya ves? ¿Ya ves? He quitado tus pecados, aquí está la confirmación, y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Te quita lo tuyo y te coloca nuevo, como nuevo, 0 kilómetros. Entonces vuelvo y te pregunto a ti: ¿quién te va a acusar? ¿Quién te va a acusar? No podía, o sea, la bendición que le estaba otorgando aquí a Josué no podía ser desechada jamás ni por Satanás ni por ningún otro, pese a la acusación del mismo Satanás. No podía ser desechada porque el Señor lo había escogido, el Señor había determinado el acto mismo de cambiar la naturaleza de su pecado, de borrarlo propiamente dicho. Él lo eligió, ¿cierto? Como nos eligió a cada uno de nosotros. Entonces no es por el enemigo, ni por uno mismo, ni por el vecino, ni por el pastor que te diga que es que tú estás condenado, que yo no sé qué. No, a mí el Señor me eligió y el Señor me justificó, el Señor me va a glorificar, el Señor me predestinó para ser adoptado hijo suyo, y por lo tanto estas cosas que llegan a mi mente, a mi corazón, no puedo tomarlas en serio porque conozco la verdad. Por eso levántate de allí donde estás. Amén. Hermano, la persona justificada es la que ha sido declarada justa por Dios, y cada pecador que cree está en la presencia ante el Dios santo y todopoderoso. Cada pecador que cree está ante la presencia del Señor. Por lo tanto, nadie puede cambiar esta verdad. No importa si tu pasado fue tremendo, como ya dijimos, porque es que Dios en su gracia nos hizo justos, ¿cierto? Porque realmente te arrepentiste, realmente le conociste, realmente tienes una relación con el Señor. Así que hay que levantarse en medio de las cenizas, sacudirse y realmente entrar en la presencia y a cumplir realmente lo que el Señor tiene para nosotros. Hermano, como les decía, tu pasado y mi pasado pudo ser lo más negro, lo más gris en la historia, de todas las historias, pero realmente y pueden llegar a surgir miles de acusadores, ¿no? Está Satanás, están las personas a las que les hice daño, están las personas a las que de alguna u otra forma puede dar un testimonio de mí, está mi esposa, están mis hijos, pero yo creo fervientemente que mi esposa no podría, con toda la, vuelvo y repito, si se acordara de todo lo que he hecho y ella decidiera llegar con toda esa lista ante la presencia de Dios, no podría pararse ante la presencia de Dios ante mi actual estado. Y le voy a decir por qué. Porque realmente Dios en su gracia me vistió con la justicia del Señor Jesús. Me vistió con la justicia del Señor Jesús. Y vuelvo aquí a preguntar entonces, o más bien a poder responder lo que ya dice Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te acusará a ti? ¿Quién me acusará a mí después de que el Señor mismo me justificó? Nadie, porque Él ya me justificó. ¿Quién me condenará?
Y de quién me condenará, usted puede devolverse a Romanos 8, en el verso 1, así arranca el versículo. Romanos 8 desde el verso 1 dice, ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire cómo es esto tan maravilloso. Ninguna condenación es pero ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, después de todas estas verdades. Y después de esto ya tienes todo el suficiente ánimo para levantarte después de cada error que hayas cometido, porque tú realmente eres hijo de Dios, tú realmente estás en Cristo Jesús, tú realmente no estás conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque hayas cometido ese error, te levantas y sigues adelante. Aunque hayas cometido ese error, sigues batallando, porque el Señor te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo, te predestinó para ser herederos en su Hijo Jesucristo, para ser hermanos en el mismo nivel que tiene nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, soy predestinado a ser santo, irreprensible y sin mancha. Entonces no voy a tener en cuenta esto. Me arrepiento y continúo, y esa es nuestra labor como creyentes. Podemos caer, pero nuestra diferencia a comparación del segundo grupo que hablamos en el principio es que nos duele, pero nos levantamos, nos fortalecemos en oración y en esa relación con Dios y seguimos adelante. Porque nadie me va a condenar, nadie me va a acusar. Ellos no podrían mencionar nada que el Señor no supiera, por eso nadie me va a condenar, por eso nadie me va a acusar. El Señor ya sabe todo de mí, ¿quién más puede saber? Ni por todas las cosas que le dijeran, por eso es que no pueden hacerlo, porque el Señor ya sabe, porque por eso murió por mí. Por eso sigue muriendo por cada uno de mis pecados, aún cuando yo soy hijo de Dios, porque cometo errores. En el verso 33, estamos en Romanos 8, en el verso 33 dice la palabra de Dios allí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, nadie más justifica. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Y si Dios es el que justifica, hermanos, ¿es Dios el que me va a condenar? Pues no podría. Por eso, si Dios me justifica, no puede condenarme. Él me justificó, por lo tanto, yo vivo en razón a esa justificación. Por eso soy salvo. Y si Él me justificó, no puede condenarme. Ese es un argumento que tú tienes que tener en cuenta en tu cabeza. No soy condenado porque soy hijo de Dios, porque Él me justificó. Si Él me justificó, pues obviamente no puede condenarme, no puede hacer las dos cosas al tiempo, o una de dos, o me justifica o me condena. Pero si Él me justificó de acuerdo a todo lo que estamos aprendiendo, pues no podría condenarme. Amén. Y si Él me justificó, como decíamos, realmente esto encierra todo lo que es gracia. A pesar de todo lo que somos, a pesar de lo que dice Romanos 3, cuando no somos justos, a pesar de lo que dice Jeremías, trapo de inmundicia y todo este tipo de cosas, a pesar de todo eso, toda esa pobredumbre que hay dentro de esa naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros, a pesar de todo eso, Él me justificó, Él no me condena, no podría condenarme. Entonces, esto es lo que se llama gracia. Mire lo que dice Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios allí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y ojo a esto, y si alguno hubiere pecado, porque podemos cometer pecados, podemos cometer errores, abogado tenemos para con el Padre, y es a Jesucristo el justo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque vuelvo y repito lo que dice Romanos 8:33. Dice allí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, es el único, y por su Hijo tenemos abogado para con el Padre si hemos pecado. Entonces ya no te enredes más con ese hilo y sigue adelante, párate allí donde estás. Mire, ponle cuidado mucho a esto, y es que cada pecado que hayamos cometido fue castigado cuando Cristo murió en la cruz. Y por esto nada ni nadie nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí ven cómo todo tiene una cadena? Miren lo que dice el verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, pero por esto que ya contamos, no es por otra cosa más, lo que ya dijimos. Verso 38, por lo cual estoy seguro que ni en la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creada nos podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelvo y repito, por cada pecado que hayamos cometido, por cada error que haya, por cada desliz que hemos cometido, por después de ese arrepentimiento, después de reconocerlo y llevarlo ante el Padre, por cada una de estas cosas, todos estos errores que hemos cometido, todos estos pecados fueron castigados cuando Jesucristo murió en esa cruz. Y porque como ya Él cargó con nuestros pecados, nada ni nadie, dice el verso 38, por esto es que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor del Señor. En el verso 35, devolviéndonos un poquito, en el verso 35 nos dice aquí, estamos en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta, ¿quién? Después de esto, después de que Dios es el que justifica, de que Dios es el que llama, el que me predestinó, el que me tiene para ser hijo suyo a su lado, como coheredero, como hijo adoptado, el Señor me tiene de esa manera. Entonces, pregunta el verso 35, entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguna tribulación que tú tengas? ¿Alguna preocupación? ¿Alguna escasez? ¿Alguna enfermedad? ¿Tal vez hambre? ¿Tal vez peligro? ¿Tal vez espada? Y ahí es donde pregunta al final con esta frase célebre, tranquilo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, pero en ese sentido, en ese único sentido, aquí está completo la gracia del Señor, que te da la seguridad de que tú eres salvo, que te da la seguridad que te eligió, te seleccionó, te eligió antes de que la fundación del mundo, te predestinó, te justificó y nos va a glorificar en el momento en que el Señor desciende. Esta es la verdad que tú tienes que llevarte, esta es la verdad que te va a apartar, que nunca va a apartarte del amor de Dios, ni por todas las cosas que tengas, ni por todo el dolor, ni por toda la escasez, porque más en esas cosas, más que todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo que nos amó. Amén. Muy, muy claro para que te vayas con esa seguridad, para donde fueres tuvieras esa garantía de que el Señor está haciendo maravillas en tu vida. Entiéndelo, aprisiónalo, compréndelo y ya sal de ese hoyo. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias, Padre eterno, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por tanta misericordia, mi Dios amado. Hoy, Señor, por medio, Señor, de tu palabra, Señor, comprendo realmente lo que significa, Señor, ser salvo, Señor. Lo que significa ser elegido por ti, lo que significa, Señor, ser predestinado, Señor, para estar delante de ti sin mancha, santo, Señor, predestinado para ser adoptado, Señor, como hijo tuyo, Dios. Comprendo de qué manera, Señor, me pueden ayudar todas las cosas, Señor, porque a ti te amo, Señor. Comprendo realmente, Señor, porque en estas cosas somos más que vencedores, porque a mí nadie me va a acusar, Señor, porque nadie, Padre eterno, Dios, me va a condenar, Padre eterno, porque ya tú, Señor, me justificaste en tu Hijo. Gracias, Padre, por el regalo, Señor. Gracias por hacerme entender. Gracias, Padre, por apartarme, Señor, de los conceptos del mundo, Señor. Que tal vez, Señor, estas palabras, Señor, bíblicas, Señor, las utilicé muchas veces en mi cotidianidad, Señor, tal vez en mi trabajo, tal vez ante retos personales, Señor. Ahora me doy cuenta que trascienden mucho más que esto. Ahora me doy cuenta que realmente no las comprendí. Ahora me dan realmente que lo que significa es que realmente me da la garantía, Señor, de que nadie, ni principado, ni potestades me separarán de tu amor, de que nadie me va a condenar, Señor, cuando tú ya me justificaste, de que nadie, Señor, me va a acusar cuando tú ya me elegiste, cuando tú me predestinaste, cuando tú me vas a glorificar.
Padre, Señor, enséñame a andar por este camino, Señor, que ahora colocas ante ti, que lo veo con un poco más de claridad. Gracias, Señor, por tu gracia, Señor, que me da cuenta, Señor, de que si te elijo a ti, realmente a ti, Señor, contigo lo tengo todo. Gracias, papá, te doy por esta maravilla, Señor. Gracias, Señor, por develarnos, Señor, misterios ante nuestros ojos que no conocíamos, mi Señor. Gracias por todo lo que nos das, Padre, y te hemos orado, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, realmente es una enseñanza bastante profunda. Yo los invito a que profundicen, a que encuentren esa, a que despierten ese bichito que hay dentro de cada uno de nosotros, de escudriñar la palabra, de deleitarse en ella, y a veces uno ni mide el tiempo, se nos pasa un poco el tiempo, pero yo creo que aprendimos hoy realmente lo que el Señor quiere, y que quiere que sepamos que es realmente la base de la salvación, la base de lo que Él tiene para cada uno de nosotros como hijos de Dios que somos. Amén. Entonces, pues nada, no se les olvide que nuestros horarios lunes, miércoles y viernes tenemos devocionales a las 6 de la mañana. Aquí ya salen los avisitos para que usted empiece a replicar esta palabra, empiece a llevarla a todos los medios masivos, empiece a enviarla a todos sus contactos, pero envíela. Decimos siempre lo mismo y como que no lo hacemos, ¿cierto? Entonces, repliquémosla, compartamos el mensaje por cada uno de los medios que usted pueda. Hágalo de una vez para que muchas personas tengan esta bendición. Bueno, también tenemos en nuestro número de WhatsApp. En este número de WhatsApp usted puede pedir consejería, pedir si tiene alguna dificultad. Ahí estaremos con gusto para poder orientarlo de acuerdo a la palabra de Dios. También puede pedir información con respecto a nuestros proyectos de reciclaje, de apadrinamiento, y todas estas inquietudes que usted tenga los puede ya consultar con este número de WhatsApp para que lo tenga allí presente. Todos los sábados a las 4 de la tarde tenemos nuestra reunión de jóvenes. Sábados 4 de la tarde, un tiempo muy bendecido para que vaya con toda su familia, con estos muchachos que lo necesitan tanto. Amén. Nuestro servicio dominical todos los domingos a las 9 de la mañana, todos invitados, los esperamos allí para una palabra de parte de nuestro Señor Dios. Amén. Y por supuesto, no se les olvide nuestros tiempos de oración todos los viernes a las 7 de la noche. Todos los viernes 7 de la noche también tenemos estos mismos tiempos de oración y lectura de la palabra, estudio de la palabra los días los días martes y los días jueves a las 6 de la mañana en el templo. Los días martes y los días jueves a las 6 de la mañana en el templo, oración y estudio de la palabra, y los días viernes a las 7 de la noche, oración también en el templo. Si no le sirve un horario, puede escoger el otro. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Fue un grato placer estar con ustedes, un tiempo muy bendecido con todos ustedes. Dios me los bendiga en este resto de semana. Que sea el Señor, su gracia y su paz acompañándolos en todo momento y en todo lugar. Dios me los bendiga nuevamente. Chao, chao.